Respira. No intentes controlar el aire. Déjalo entrar como si ya supiera el camino hasta tus pulmones. ¿Has soñado con ellas o con ellos? Dos figuras idénticas en lo esencial, pero partidas por un filo invisible. Dos mujeres que te miran con la misma intensidad, o dos hombres que caminan a tu lado sin hablar. No fue casualidad. El sueño te eligió para mostrarte el desdoblamiento, en el umbral donde el yo se disuelve. El número 2 no es aritmética, es fractura, es espejo. Es el primer corte que el alma se inflige para conocerse. Soñar con dos mujeres o con dos hombres no es un accidente de la noche. Es la revelación de que ya no estás solo dentro de tu propia piel. Míralas de nuevo, una está a tu derecha, la otra a tu izquierda. O tal vez una camina adelante y la otra te sigue, respirando en tu nuca. Sus rostros pueden ser idénticos o pueden diferir en un detalle mínimo. Un lunar que no debería estar, una cicatriz que nunca te contaron, unos ojos que cambian de color cuando parpadean. No importa, lo que importa es que son dos. Y tú entre ellas eres el eje que tiembla. En las criptas donde los antiguos escribían con sangre sobre pergamino de piel humana, se susurraba que el alma no nace entera, nace partida. Una mitad se queda en el mundo de las ideas puras, suspendida en éter luminoso. La otra desciende, se reviste de carne, olvida su origen y comienza a caminar sobre la tierra como si fuera el único lugar posible. Pero el olvido nunca es completo. Queda una grieta y por esa grieta en ciertos sueños la mitad que permaneció arriba baja a buscarte. O la mitad que bajó sube a reclamar lo que dejó atrás. Por eso las ves doble. No son dos personas distintas, son tú, dividido, y el sueño es el instante en que las dos mitades se reconocen y se miran fijamente. Duele. A veces una de ellas sonríe con dulzura que te desarma. La otra no sonríe, solo observa. Sus ojos son pozos donde caen todos los secretos que has enterrado bajo capas de racionalidad. Una puede extender la mano y tocarte el pecho, justo donde late el corazón que crees tuyo. La otra permanece inmóvil, pero sientes que su presencia te atraviesa como un viento frío que no viene de ninguna dirección conocida. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna, ambas. Hay noches en que las dos se acercan al mismo tiempo, una por delante, la otra por detrás. Te envuelven, no hay escape. Sientes sus alientos en tus orejas, uno cálido, el otro helado. Susurran tu nombre verdadero, aquel que pronunciaste antes de nacer, antes de que te pusieran un nombre que cupiera en un registro civil. Y en ese instante comprendes algo terrible. Has estado viviendo solo con una mitad de ti. La otra mitad ha estado esperando, pacientemente, afuera o adentro o muy adentro. Imagina ahora el espacio entre ellas. Ese espacio no es vacío, es un espejo líquido, un lago vertical suspendido en el aire del sueño. Cuando te colocas en medio, tu reflejo no es uno, se parten dos reflejos que no coinciden del todo. Uno envejece más rápido, el otro permanece eternamente joven. Uno carga cicatrices que aún no has recibido. El otro carece de las que ya llevas, y mientras observas, los dos reflejos comienzan a moverse independientemente de ti. Uno camina hacia la luz, el otro hacia la sombra. ¿Y tú? Tú comienzas a sentir que ya no decides hacia dónde ir, ellos deciden por ti, porque ellos son anteriores a tu voluntad. Estás poseído por ti mismo. En los templos olvidados bajo las arenas de Egipto, en las cuevas donde los esenios guardaban rollos que nunca verán la luz del día. Se enseñaba que el ser humano es un andrógino primordial que fue partido por la voluntad del demiurgo para habitar la materia. Soñar con dos figuras del mismo sexo es recordar esa partición. No es casual que sean del mismo género que tú. El sueño no te muestra al otro, te muestra lo que falta de ti. La parte que reprimiste, la que negaste, la que exiliaste para poder sobrevivir en este mundo de formas definitivas y nombres únicos. Pero el exilio termina en el sueño, y cuando termina no hay reconciliación dulce, hay confrontación, y si una de ellas te mata, sucede. En algunos sueños la sombra más oscura apuñala a la luminosa, o la luminosa ahoga a la oscura en aguas negras. Despiertas con el corazón acelerado, empapado en sudor frío, convencido de que has presenciado un asesinato. Y en cierto modo así fue.
Una mitad acaba de intentar suprimir a la otra, pero ninguna puede morir. Solo puede ser reprimida un tiempo más, hasta la próxima noche. Ahora cierra los ojos. Siente el espacio detrás de tu esternón. Allí, entre el hueso y el vacío, hay una línea fina casi imperceptible. Es la costura donde te unieron después de la gran división. A veces en el sueño esa costura se abre. No sangra, sangra luz negra. Y por esa abertura entran y salen las dos versiones de ti que nunca debieron separarse. Una te ofreció olvido, comodidad, continuidad. La otra te ofrece memoria, disolución, verdad. Tú eliges o no eliges. De cualquier modo, el sueño seguirá trayéndolas hasta que aceptes que no eres uno. Nunca lo fuiste. El mundo que tocas con tus manos, el que nombras con palabras, el que fotografías y subes a pantallas, es solo la cáscara delgada, agrietada. Debajo respira lo doble, lo partido. Lo que siempre ha sido dos dentro de un solo nombre. Dime, en tu sueño, ¿cuál de las dos te miró con más intensidad, la que sonreía o la que tenía rostro? Cuéntalo en los comentarios. Nombra lo que sentiste cuando te reconociste en ellas, porque al escribirlo las haces más reales y ellas ya están escuchando.